Tiene la palabra la diputada Blanca Rosa. Gracias, señora presidenta. Decía Jorge Ginsburg que los argentinos somos un tango, porque somos nostalgiosos. Y no quiero que me tilden de nostalgiosa, pero sí quiero hacer un retroceso en la historia. Siempre trato de mirar hacia adelante, pero la historia me sirve para no equivocarme nuevamente. Y debemos encuadrar esto de la previsión social en un marco histórico en la República Argentina de un sistema previsional que siempre fue bastardeado. Recuerdo a mi abuelo cobrar por la caja de los ferroviarios, a mi papá aportando autónomos, alguna persona cercana que tenía empleados en una pequeña empresa metalúrgica y aportaba para la industria. Pero un buen día me despierto y en el diario de mi pueblo, La Opinión, de Trenquelauquen, en la radio local posiblemente, y seguramente se replicaba quienes podían leer Clarín, La Prensa, La Nación, escuchar Radio El Mundo, escuchar Radio Belgrano, escuchar Radio Nacional en distintos puntos del país, decían que el gobierno, no quiero decir había metido la mano en la lata, lo que había hecho por motivos económicos, había recurrido a los fondos de los trabajadores. Hicieron desaparecer algunas cajas en una unificación para solucionar el desaguisado de la mala administración también del dinero de los trabajadores y de los jubilados. Y esto no pasó solo en esa época, también pasó por los 50. Allá por los 50, por el agotamiento de las reservas, por la caída de las exportaciones y la crisis de la balanza de pagos, también el gobierno de esa época había recurrido a los fondos acumulados del sistema jubilatorio. Y después, oh sorpresa, vinieron las AFJP y quienes teníamos algunos aportes, el caso mío, nos vimos obligados a elegir una privada de jubilación. Y luego, un buen día nuevamente, volvimos al reparto. Es decir, a lo largo de la historia hemos sido siempre socios de las pérdidas y nunca accionistas de las ganancias. Pero nobleza obliga. No solo los gobiernos han sido quienes desvirtuaron este sistema que seguramente fue pensado casi perfecto, nada imperfecto en la vida, pero casi perfecto, sino que todos como sociedad hemos sido cómplices de personas que tenían empleados, de empresarios o comerciantes que tenían empleados declarados y no aportaban lo que retenían. Quienes hacían clientelismo, cuando no amiguismo político, dando pensiones o jubilaciones a quienes no habían aportado nunca y ni siquiera tenían una edad para acceder a ese beneficio. Y ni que hablar de las jubilaciones de privilegio que durante años dañaron casi de muerte devastando este sistema previsional. Por eso no es gratuito esto que nos sucede hoy, nos viene de la historia. Los jubilados debieron iniciar juicios porque no le hacían los haberes, no le correspondían con lo que realmente le tocaba. Y ni hablar, porque si hubiese sido el 82% no hubiese habido problema. No olvidemos que la presidenta Cristina Fernández vetó cuando se aprobó el 82%. A título de ejemplo, podemos decir que a principios del 91, el 20% de los beneficiarios del sistema percibían el mínimo jubilatorio. En el 2012, el 70%. Y hoy sigue siendo un número impresionante de quienes cobran la mínima. Este proyecto de reparación histórica para jubilados y pensionados es, a mi modo de ver, el título por lo menos grandilocuente. Porque a fuerza de ser sinceros, es una tarea titánica. Por lo menos, y no quiero hacer futurología, es dificilísimo, teniendo en cuenta la cifra astronómica
que se necesita para cumplir con nuestros mayores. El Gobierno cuenta con la esperanza y los mejores deseos de toda la sociedad para que esto llegue a buen puerto y que no quede como tantas otras veces en engorrosos trámites de nunca terminar. Esta deuda histórica con quienes aportaron confiados en tener al final de su vida de actividad laboral una recompensa al esfuerzo de tantos años, transformada en una jubilación digna y justa, establecido en nuestra Constitución, nunca lo pudieron lograr, por lo menos hasta ahora. Creo que a la hora de la aprobación de este proyecto debemos tener en cuenta la existencia, y ya termino, señor presidente, de un bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación de los mismos que ha realizado la Corte Suprema de Justicia. En lo particular, opino que este es un proyecto con algunas cosas que no suenan muy bien, porque si el Estado entiende que hay una deficiencia de jubilaciones, debería pagarlas correctamente y no someter a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones a concurrir a firmar un acuerdo que significa desistir de parte de sus derechos. ¿Es eso correcto? Nos quejábamos de la farandulización del pasado. ¿Y sabe qué me parece, señor presidente? El título de programa de reparación histórica es un poco grande. Me parece muy importante aclarar a nuestra gente que no se debe usar la palabra pago de sentencias, porque a los que deben cobrar un fallo se le va a ofrecer un acuerdo y no habrá espacio para negociación. Y también con respecto a las remuneraciones, el proyecto prevé una fórmula distinta a la que dicen los fallos de la Corte. Señor presidente, la ley es una buena iniciativa porque combate la realidad que hoy que se vive en el ámbito laboral y Diputada, previsional. ¿podemos cerrar? Sí. Donde un juicio dura muchísimos años. Pero realmente, después le pido permiso, señor presidente. Sí, va a ser para insertado, insertar. diputada. Sí, pero quiero decirle simplemente que ojalá la historia demuestre que esto no fue grandilocuente, que no fue un gran título y que se pueda cumplir con esta deuda interna que lleva muchos años, por el bien del país y de la sociedad que así lo desea. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.